Teoremas de integración, cálculo integral. La guía de actividades nos pide resolver esa integral a través de los teoremas de integración. Para ello vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que la función evaluada en b de x, que en este caso sería el límite superior, que sería x menos x al cuadrado, por su derivada, menos la función evaluada en a de x, que en a de x en este caso sería el límite inferior o menor, que sería 5x al cuadrado, por su derivada, nos va a dar la integración. Para ello vamos a seguir tres pasos. Primero vamos a haz de cuenta que vamos a hacerlo por partes, ¿sí? Primero vamos a derivar los límites, ¿sí? En este caso sería pues b de x y a de x. Primero vamos a derivar x menos x al cuadrado y después vamos a derivar 5x al cuadrado. Después vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo, o sea que vamos a reemplazar. Y una vez hayamos hecho todo lo anterior, vamos a operar y a simplificar. Quiero recalcar antes de empezar que este procedimiento es un poco largo. Entonces, lo que yo voy a hacer para cortar un poco el tiempo, dado que realmente la información es bastante densa y la solución es bastante larga, voy a ir omitiendo algunos pasos, sin embargo, se van a ir mostrando en pantalla. Ok, empezamos derivando b de x, que es el límite mayor, ¿sí? Entonces, b de x nos dice que es igual a la derivada de x menos x al cuadrado. Lo que nosotros vamos a hacer es aplicar la derivada de la resta, la cual es como, hazte cuenta que es como una distribución, ¿sí? Eso es una propiedad que ya está demostrada, entonces es la que vamos a utilizar. Entonces nos dice que la derivada de x menos x al cuadrado es igual a la derivada de x menos la derivada de x al cuadrado. La derivada de x es igual a 1. La derivada de x al cuadrado es igual que bajamos el exponente y le restamos 1, como en este caso el exponente es 2, pues menos 1 da 1. Entonces ya queda 2x elevado a la 1, pero como está elevado a la 1, pues lo dejamos así, 2x. Vamos a reemplazar pues los resultados y nos queda que la derivada de b de x es igual a 1 menos 2x. Listo, continuamos con la derivada de ax. La derivada de x pues es igual a 5x al cuadrado. Entonces sacamos la constante que es 5 y nos queda que la derivada de 5x al cuadrado es igual a 5 por la derivada de x al cuadrado. Recuerden que igual que el anterior, vamos a aplicar pues la de la potencia donde bajamos el exponente. Pero en este caso, como tenemos una constante, hay que multiplicar ambas constantes, porque recuerden que ese 2x que acompaña a la x, el 2 es una constante, entonces la multiplicamos por el 5 y 2 por 5 pues nos da 10. Por lo tanto, la derivada de 5x al cuadrado es 10x. Ahora vamos con nuestro segundo paso que había mencionado antes, y es que vamos a reemplazar lo que hemos llegado hasta el momento, ¿sí? Para irnos de nuevamente por partes. Lo mejor, y creo que lo más viable para hacer estas soluciones tan extensas y más porque tienen muchos productos notables, es ir parte por parte y luego ir reemplazando, como para no perderse. Vamos a empezar pues con la parte izquierda, donde nos dice que la función evaluada en b de x por la derivada de b de x. Recuerden que la derivada de b de x pues ya la hallamos. Entonces vamos a reemplazar. Estos son productos notables, entonces hay que tener muy en cuenta y saber utilizarlos. Ahorita les voy a mostrar la fórmula, pero estos pasitos así pues me los voy a ir saltando. Voy a explicar solamente el primero y de ahí para allá me los voy a ir saltando por el tema del tiempo. Entonces tenemos que la función evaluada en b de x, recuerda que la función es t más t al cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí me entiendes? Entonces, nuestro t solito es x menos x al cuadrado. Entonces, reemplazamos eso en t y nos da que es x menos x al cuadrado más x menos x al cuadrado, todo al cuadrado por la derivada de b de x, que en este caso es 1 menos 2x. Tenemos nuestro producto notable, que es un pues, cuadrado. Entonces tenemos la formulita que nos dice que ya sea suma o resta, lo que tengamos al cuadrado va a ser igual a el primero, que en este caso sería a al cuadrado, más o menos, pues depende de lo que nosotros tenemos. Acá tenemos un más, entonces por lo menos pues va a ser un más. El primero que yo creo que voy a evaluar va a ser este de acá. Entonces, haz de cuenta que vamos a hacer pues este, entonces estoy explicando ese. Sería, en este caso es menos que p, entonces vamos a utilizar el menos. Dos veces a por b, a sería esta primera parte, b sería esta de acá, más b al cuadrado, que sería x al cuadrado. Recuerden que este b al cuadrado toma todo b, y todo b es x al cuadrado, entonces hay que tener muy en cuenta eso porque la verdad son muchos productos notables. Entonces, pues reemplazamos, vamos a ir diciendo que es a, que es b. Esos pasitos acá, pues sí, voy a ir saltando para cortar un poco el video, pero sin embargo lo estoy mostrando en pantalla para como que se pueda guiar un poco. Ok, entonces ya tenemos que x menos x al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado. Recuerden que es el primero, mira. Este de acá es el primero, entonces nuestro x es la x solita, nos queda x al cuadrado porque así lo dice. Luego dice que menos, porque acá tenemos pues un menos, dos veces a por b. ¿Y qué es a por b? A, ¿sí? Entonces nos queda acá 2x, que sería a, que sería la x solita, x al cuadrado, porque x al cuadrado todo es x al cuadrado, valga la redundancia, más pues x al cuadrado, todo al cuadrado, porque b es x al cuadrado y pues está elevado al cuadrado, multiplicamos por las propiedades de los exponentes y nos va a quedar que eso es x a la 4. Esto de igual forma multiplicamos y nos va a quedar que es menos 2x a la 3 y pues x al cuadrado nos queda igual a x al cuadrado. Vamos a reemplazar los valores obtenidos y decimos que la función evaluada en b de x pues es igual a x menos x al cuadrado más x al cuadrado menos 2x a la 3 más x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Esto es otro producto notable que la verdad estoy desarrollando. Voy a ir adelantando un poco. ¿Sí? Entonces, listo. Acá nosotros ya desarrollamos el producto notable. Vamos a ir adelantando. Entonces, continuamos adelantando. Aquí hay que seguir aplicando. Aquí tenemos que aplicar producto notable. Acá tenemos que aplicar la multiplicación. Acá tenemos que aplicar también la propiedad de los exponentes. Y esto es ir como descomponiendo. Listo, entonces vamos a ir otra vez pues a multiplicar, porque recuerden que esos productos notables, entonces pues como para no extenderme en el video, pues simplemente es seguir la fórmula. Ok, vamos a hacer la multiplicación. Entonces vamos a multiplicar pues 2 por x nos da 2x menos 2 por 2x al cuadrado pues nos da 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto
que está aquí es solamente esta parte de acá. Qué pena. Esta parte que está aquí es esta parte de acá. ¿Ok? Entonces ahora este resultado lo tenemos que multiplicar por este resultado. Entonces vamos a hacer que 2 por x al cuadrado, 2x menos 2x a la 3, 2x por x a la 4. Y luego sería menos 2x a la 2 por x al cuadrado menos... Aquí lo tenemos mejor. Sí, entonces nos queda. El primero es 2x por x al cuadrado. Acá lo tenemos. Tenemos luego más 2x por menos 2x, acá lo tenemos, luego nos queda 2x por x al cuadrado, ¿sí? Luego nos queda menos 2x porque pues acompaña el signo menos 2x al cuadrado por x al cuadrado, y luego vamos a ir desarrollando. Entonces tenemos que esa multiplicación nos da 2x a la 3 menos 6x a la 4 más 6x a la 5 menos 2x a la 6. ¿Listo? Ahora vamos a aplicar pues, la propiedad de los exponentes. Recuerden que nosotros si tenemos pues a por a, eso es igual a al cuadrado. Entonces si tenemos a al cuadrado pues simplemente pues lo separamos. Igual sigue siendo una multiplicación. Entonces lo que vamos a hacer. Pero en este caso vamos a hacer la multiplicación. No lo vamos a colocar como al cuadrado, sino que vamos a realizar la multiplicación. Como es un poco larguita, les voy a explicar por encima, luego voy a mostrar los resultados y continuamos. Entonces... cada término va a multiplicar a todos los términos de la siguiente. Es decir, x al cuadrado lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. X al cuadrado lo vamos a multiplicar por menos 2x a la 3. Y ese x al cuadrado lo vamos a multiplicar por x a la 4. ¿Ok? Menos x a la 3 lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. Menos x a la 3 lo vamos a multiplicar por menos 2x a la 3. Menos x a la 3 vamos a multiplicarlo por x a la 4. Y luego vamos con x a la 4. X a la 4 lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. X a la 4 lo vamos a multiplicar por menos 2x al cuadrado. Y x al cuadrado lo vamos a multiplicar por x al cuadrado. Visto de otra forma nos quedaría algo así. Luego tenemos que... repartir el paréntesis, por así decirlo, efectuamos la multiplicación y nos quedaría que esa propiedad de los exponentes nos da igual a x a la 8 menos 4x a la 7 más 6x a la 6 menos 4x a la 5 más 4 más x a la 4, qué pena. Todos los pasos que hicimos anteriormente los vamos a reemplazar. Recuerde que aquí teníamos la multiplicación, acá teníamos el producto, acá teníamos el producto notable y acá teníamos la propiedad de los exponentes. Entonces ya reemplazamos esos valores por acá, la muestro rápidamente. Mira, entonces estamos diciendo, mira que es esta parte de acá. Entonces tenemos este producto notable que nos da ese resultado que ya lo encontramos previamente. Luego tenemos esta multiplicación y esa multiplicación, su resultado es esto que está acá, ¿sí? Haz de cuenta que los diferencian son los signos. Y acá tenemos la propiedad de los exponentes, que nos da esto como resultado. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría distribuir los signos. Como en este caso son más, entonces simplemente quedan iguales, porque pues más por menos pues da menos, más por más pues da más, pero sin embargo es bueno tenerlo en cuenta porque cuando son negativos, sí cambia. Por ejemplo, si tuviéramos negativo acá y negativo acá, eso nos daría más, y si tenemos acá más, pues eso nos daría negativo. ¿Me comprendes? Una vez que ya se esparza o se distribuya, qué pena, los exponentes, lo que vamos a hacer es que tenemos que ver los signos similares. Por ejemplo, acá tenemos menos 2x a la 3 más 2x a la 3, pues esto se cancela. ¿Sí? Y así sucesivamente. Hay que ir a ver x al cuadrado, hay otros x al cuadrado, pues no. Acá tenemos menos 6x al cuadrado y acá tenemos un x a la 4, que pena, menos 6x a la 4 y acá tenemos más x a la 4. Entonces, menos 6x a la 4 más x a la 4, pues eso nos va a dar menos 5x pues, a la 4. Y hay que ir viendo dónde tenemos más a las 4. Por ejemplo, acá tenemos otro a la 4, ¿sí? Y así vamos distribuyendo los exponentes y vamos cancelando o simplificando, ¿sí? O resolviendo. Una vez ya conocemos el punto evaluado en el límite mayor, ¿sí? Que no se conoce, nosotros ya acá lo evaluamos, ya lo conocemos, pues nosotros vamos a operar, ¿sí? ¿Qué vamos a operar? Pues vamos a operar la función evaluada en vez de x por su derivada. En este caso ya tenemos que, conocemos, ¿sí? Que la función evaluada en vez de x es x al cuadrado menos 4x a la 4 más 2x a la 5 más 4x a la 6 menos 4x a la 7 más x a la 8, ¿sí? Lo vamos a multiplicar por 1 menos 2x. Esto es algo similar a lo que había explicado antes y es que cada uno de estos va a ir multiplicado por esto. Pero si ustedes de pronto se les dificulta un poco más, lo que yo hice fue de que yo multipliqué este 1, lo multipliqué por todo, ¿cierto? Lo multipliqué. Entonces queda igual, ¿sí? Y como es positivo, pues los signos quedan exactamente iguales. Para la parte del 2 sí cambia. Entonces para la parte del 2 sí cambia. Entonces tenemos que multiplicar menos 2x por x al cuadrado. Como esto es negativo, entonces una multiplicación de signo negativa por una positiva pues nos va a dar negativo. Y así lo vamos a hacer. Este menos 2x lo vamos a repartir por x al cuadrado, por menos 4x a la 4 y así con cada uno de esos elementos. Una vez nosotros hagamos ya todo eso, sabemos que la función evaluada en vez de x por su derivada es igual a x al cuadrado menos 2x a la 3 menos 4x a la 4 más 10x a la 5 menos 12x a la 3 más 9x a la 8 menos 2x a la 9. Después, simplemente lo que vamos a hacer, qué pena que no lo expliqué antes, esto queda igual, ¿cierto? Porque es por 1. Entonces esto lo dejamos entre paréntesis menos la multiplicación de menos 2x por cada uno de esos. Repartimos el exponente y operamos. Y cuando operamos pues nos da este resultado. No lo puse realmente pues como mencionaba por el tiempo. Ya para finalizar, vamos a hacer la parte de a de x, entonces vamos a evaluar la función en a de x y la vamos a multiplicar por su derivada. La derivada pues ya la conocemos, entonces simplemente vamos a hacer la parte de la función evaluada en a de x. Aquí podemos observar que también tenemos más productos notables, son un poco largos de realizar porque son varios. En este caso tenemos solamente uno, este sería nuestro a y esta sería nuestra b.
Nuestra b podríamos multiplicarla, entonces lo que vamos a hacer acá, recuerden que la fórmula para los productos notables es el primero al cuadrado más menos 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, nuestro a es 5x a la 2, ¿sí? B al cuadrado va a ser igual, como lo tenemos acá, míralo acá, ya te le pongo esto, ok, lo tenemos acá. Y es 5x al cuadrado. Por la ley de los exponentes, o por las propiedades de los exponentes, pues eso lo multiplicamos, ¿sí? Vamos a aplicar entonces, ahora ya conociendo que b es igual a 25x a la 4, vamos a utilizar pues ya la propiedad de los productos notables. Entonces, el primero al cuadrado, pues tenemos que 5x al cuadrado es nuestro a, entonces lo elevamos al cuadrado, más 2 veces a, que es 5x al cuadrado, por 25x a la 4, que es nuestro b, más pues b, que es 25x a la 4, elevado al cuadrado. Lo que hacemos es por la ley de los exponentes, multiplicamos 2 por 2, entonces nos va a dar 25x a la 4. Y también lo tenemos que repartir al 5, entonces 5 por 5, pues 25. Ahora, esto pues acá lo multiplicamos, 2 por 5 pues nos va a dar 10, ¿sí? Y 10 por 25 pues nos va a dar 250. Como es una multiplicación, entonces vamos a sumar los exponentes, por eso nos da 6. Ahora, aquí lo que hacemos otra vez es que repartimos o distribuimos el exponente, entonces 2 por 25 nos da 625 y 4 por 2 pues nos da 8. Ahora vamos a aplicar también el resultado anterior de la derivada previamente calculada, es decir, ya tenemos y conocemos el valor de la función evaluada en a de x, entonces la vamos a multiplicar por su derivada. Recuerden que la derivada es 10x, ¿sí? Acá es un poco más sencilla, simplemente hacemos la multiplicación, entonces vamos a decir que 25 por 10x nos va a dar igual a 250x. Recuerden que como es multiplicación, las x se suman, los exponentes, pues, entonces acá 4, acá tenemos 1, entonces nos queda 5. Luego vamos a hacer 250 por 10, eso nos va a dar 2500, recuerden otra vez los exponentes, aquí es 6 y acá es 1, entonces nos da 7. Y 625 por 10 nos da 6250, recuerden que acá es 8 y acca es 1, entonces se suman. Por lo tanto, la función evaluada en a de x por su derivada es igual a 250x a la 5 más 2500x a la 7 más 6250x a la 9. He tratado de explicar que no se me extienda tanto, pero vamos un poco largo el video. Ok, ya conocemos los valores de acá, ¿sí? Y también la parte de acá. Entonces lo que vamos a hacer es restarlo rápidamente. Vamos a restarlo. Acá estoy poniendo los resultados para terminar. Es decir, que el teorema de integración que estamos utilizando, que es el teorema fundamental del cálculo, nos da como resultado x al 4, x al cuadrado, qué pena, menos 2x a la 3, menos 4x a la 4, menos 240x a la 5, menos 2512x a la 3, más 9x a la 8, menos 6252x a la 9. Lo que yo hice anteriormente para llegar a ese resultado fue estaba entre paréntesis, lo que hice fue repartir los signos y empecé con las partes similares. Es decir, que si yo encontraba, encontraba 240x a la 5 y tenía luego, digamos que 4x, pero a la 5, entonces hacía ya sea su suma o su resto. Y así hice con cada uno de los términos hasta llegar a esa simplificación. Muchísimas gracias, espero me hayan podido haber comprendido y muchísimas gracias.